El odio es un sentimiento humano muy intenso de profunda aversión, repulsión y enemistad hacia una persona, colectivo o idea, que a menudo incluye el deseo de que le suceda algo malo a ese objeto. La historia y el desarrollo humano se mueve por este sentimiento, en su gran mayoría, pues este sentimiento despierta una energía que, a pesar de ser negativa tanto para el exterior como para el interior de la persona, es inigualable a otras emociones. Pueblos contra pueblos, religiones contra otras, clases sociales contra otras. Llegando hasta tal punto de entender que, para controlar esta emoción tan importante, basta con crear una división artificial entre humanos de una misma comunidad. Así utilizarás el odio en tu favor y mantendrás al populacho en su precariedad. Sin embargo, a veces no se encuentran a los enemigos en el presente, o estos son la clase que gobierna a la comunidad de ese presente. Entonces se buscan en el pasado, en la historia. Por eso, hablar de historia a veces se convierte en hablar desde el odio. La historia es una ciencia social y, por tanto, un espacio abierto al debate, donde se incluyen a otras muchas ramas del conocimiento humano como la antropología, la filosofía, el arte o la arqueología. Un oasis del pensamiento entre los espejismos del presente. Una facultad de la razón humana todavía virgen por el camino que aún queda por recorrer para representar toda la historia humana en un solo libro. No obstante, he aquí el odio, pero no en este vídeo, ni en este canal. Hoy no hablaremos de leyendas de colores, ni negras ni rosas. Hablaremos de la historia, y sus errores, y sus pormenores, y sus honores. Pues no hablaremos del pasado español desde la gloria, o desde el odio, hablaremos del pasado desde la historia. Porque el 12 de octubre para toda la América, sobre todo para nuestra América, es el día en que empezó el genocidio, el exterminio, el esclavismo, el colonialismo. No es ningún día para celebrar. Uno de los tópicos más repetidos de la leyenda negra antiespañola es el del supuesto genocidio indígena. Parte de una premisa verdadera. A la llegada de los peninsulares, el continente americano, desde el norte de México hasta Tierra de Fuego, albergaba entre 50 y 60 millones de personas aproximadamente. Cabe recalcar que las estimaciones de población anteriores a la edad contemporánea siempre tienen un margen de error considerablemente alto. Tras 2 siglos, esta población oriunda había descendido hasta aproximadamente 4 o 5 millones de habitantes indígenas. Es decir, 8 o 9 de cada 10 indígenas perecieron en los 2 siglos que le siguieron a la conquista europea. Este desastre demográfico, comúnmente descrito como el peor de la historia, es atribuido a un intento deliberado de exterminio y reemplazo étnico, como si eso fuera posible. Como si algo así fuera posible. La inmigración española a territorio americano se dio desde 1492 hasta hoy en día. Pero, si contamos solamente los siglos XVI, XVII y XVIII, el número de españoles que cruzó el charco no llega al millón. ¿Cómo es posible exterminar y reemplazar a todo un continente de más de 50 millones de habitantes con solo 2 monarquías como Castilla y Portugal, de menos de 10 millones? La razón se la debemos a la biología, pues fue la acción de enfermedades traídas desde Europa como la viruela, el sarampión o el tifus, y también a los brotes epidémicos de enfermedades americanas como el debatido coccolizli o el matlazáhuatl. También se le atribuye esta caída demográfica a la explotación de las encomiendas y al esclavismo de ciertos regímenes como la mita. Sin embargo, sería anacronismo y un recurso irracional denominar al proceso de conquista español como genocida, pues para que haya genocidio, según la ONU, debe haber la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No solo eso, sino que en gran parte de la conquista española, por no decir toda la continental al menos, no hubiese sido posible sin los pactos, alianzas y matrimonios entre españoles e indígenas. El ejército virreinal estuvo, en su mayoría, compuesto por nativos americanos. Negado el genocidio, proseguimos. Españoles, no se hagan los pelotudos y devuelvan el oro. ¿Oro? ¿De qué cojones estáis hablando? Se llevaron el oro, es la frase mítica, pero falsa.
el Imperio Español extrajo de América oficialmente de 500 a 600 toneladas de oro a lo largo de 3 siglos y medio. Perú, solamente el país de Perú, extrae 100 toneladas al año. De esas 500 a 600 toneladas, el 80% fue reinvertido en América. Una parte considerable del oro y otros materiales preciosos como la plata o las gemas se comerciaban con China a través del galeón de Manila y solamente un 20% del oro, es decir, un quinto, llegaba a Sevilla por el denominado como quinto real, valga la redundancia. La quinta parte para la monarquía. Además, tanto oro había en América que tuvo que pagársele a los conquistadores y caciques en formas de trabajo forzado, es decir, en formas de encomiendas. Sin embargo, otro material antes mencionado, la plata, sí fue relevante. Nueva España llegó a ser el principal exportador de plata en todo el mundo. De entre 60 y 70% de la plata mundial la extraía lo que hoy en día es México. Pues otro mito desmentido. El caso de la esclavitud es el más complejo. La respuesta corta es que definitivamente sí hubo esclavitud en el Imperio Español, tanto en Europa como en el territorio de ultramar. Ahora, la respuesta larga no está tan clara. Isabel la Católica fue la primera monarca en abolir la esclavitud indígena, a pesar de que seguía habiendo esclavitud en la captura y posesión de enemigos bélicos, en ciertos prisioneros y en los famosos asientos de negros, es decir, el tráfico humano con Portugal, Holanda o Gran Bretaña. Asimismo, los indígenas sí podían ser esclavizados si no aceptaban las condiciones de los conquistadores, esto es, si no aceptaban ser evangelizados, un derecho bélico conocido como la Guerra Justa, teorizada en Europa por el Papa y la Escolástica. En este vídeo no me voy a meter con el tema de la Guerra Justa, pero prometo hacer un vídeo completo sobre ello, así que continuemos con las encomiendas. Como recompensa a las conquistas americanas por parte de peninsulares como Cortés, la corona les otorgaba un régimen especial llamado encomiendas. Estas consistían en un grupo o pueblo de indígenas los cuales concedían su mano de obra a cambio de protección, educación y, lo que lo justificaba todo, la evangelización. Es decir, el traspaso del régimen feudal europeo al Nuevo Mundo. Donde los conquistadores, en su mayoría hidalgos y nobles de baja alcurnia, no obtenían riquezas en la península, las obtenían en América a través de la conquista. Aquí debemos recordar todos que estas conquistas eran empresas financiadas con capital privado, es decir, no las hacía el ejército real y la monarquía solo firmaba su reconocimiento. Debido a esto, es aceptado que la gran mayoría de los primeros conquistadores cometieron abusos, desprecios y, así es, esclavitud. Donde no había ley todavía, solo el derecho reconocido de la corona a la conquista, se comenzó a colonizar las Américas. Colonizaje tanto de población como de explotación. Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, la conquista no sería posible sin el ejército indígena, y es que encomenderos, los líderes de las encomiendas, también fueron indígenas y no solo españoles o criollos. Los llamados caciques como los tlaxcaltecas, Isabel de Moctezuma, cuyos descendientes formaron parte de la más alta aristocracia española, o el Paulu Inca, fueron uno de estos ejemplos de los llamados caciques, los cuales también eran encomenderos y poseían cierta población a su cargo. Por otra banda, quiero hacer hincapié en el tráfico esclavo originario de África y en el régimen especial de la mita, que fue un oficio colectivo instituido previamente por la tradición inca que los conquistadores utilizaron como excusa para implementar trabajos forzados y, en algunos casos, propios de la esclavitud. Un régimen totalmente extractivo e injusto. Véanse los casos de las minas como en Potosí, en el Perú. Aquí voy a dar una valoración personal, y es que el progreso y el desarrollo bonito o limpio de una parte de la civilización a veces conlleva a abusos y a la destrucción de otra parte de esa civilización. Por último, hablamos del Tribunal de la Santa Inquisición, fundado en la Francia del siglo XII y traído y homogeneizado en la península en el año 1478.
Su principal función fue la preservación de la ortodoxia católica en los dominios de la corona, centrando su jurisdicción exclusivamente en los cristianos bautizados. Y ya está. Algunos hablarán de los condenados a muerte, otros de las torturas. Pues iré pasando las cifras y juzgar vosotros. Para ponerlo en contexto, veamos otras atrocidades cometidas por diferentes monarquías a lo largo del viejo continente. Aun así, debo aclarar que el caso de la Santa Inquisición es un aspecto ya superado en el contexto de la leyenda negra y académicamente está ya muy estudiado, principalmente porque los inquisidores eran de los primeros en apuntarlo todo y tenerlo todo bajo registro, algo que facilita el trabajo a los historiadores del presente. En este caso he decidido meterlo en el vídeo para rellenar un poquito y despejar de dudas a algún que otro despistado. En fin, muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis dejar el odio atrás y abrazar el amor más genuino, en este caso, el amor por la historia. Yo solo hablo español, nada más. Y al que no le guste, que no me escuche.